Durante todo el siglo XV la población aborigen del sur de Tenerife y también la del Reino de Abona sufrió la rapiña de los conquistadores y de los indígenas y pobladores de las otras islas vecinas que hasta aquí se acercaban por la accesibilidad de sus costas para robar los ganados y capturar a indígenas desprevenidos, guanches desprevenidos, y venderlos como esclavos, bien en las otras islas ya conquistadas o bien en los mercados peninsulares. Y posiblemente ese siglo prácticamente de saqueos y rapiña hizo que la población guanche del sur de Tenerife fuese plenamente consciente de su debilidad y de lo inexorable de lo inútil, digamos, de una resistencia frente a esos invasores, lo cual explicaría que cuando los españoles desembarcan en el año 1494 en Santa Cruz de Tenerife con el fin de conquistar la isla, los 4 reinos guanches del sur se alían con los españoles, como digo, posiblemente porque eran conscientes de su debilidad y de lo inexorable de lo que se les acercaba ya, y también posiblemente influenciados por la penetración evangelizadora con la Virgen de Candelaria en el Valle de Güímar, mientras que por el contrario sus hermanos de los 5 reinos guanches del norte de la isla, que eran Tacoronte, Tegueste, Taoro, Icod y Daute, fueron los que se enfrentaron a los españoles porque no tenían ningún tipo de trato posiblemente con ellos hasta ese momento. La inaccesibilidad de las costas del norte de la isla impedían esas rapiñas y saqueos, y fueron los que realmente se enfrentaron a la invasión castellana de la isla. Aquí vemos un grabado, una pintura que representa pues, un momento de la cruenta batalla de Acentejo, en la que los guanches infligen una derrota bastante considerable a las tropas castellanas en 1494. Aquí vemos un mural del Ayuntamiento de la Laguna que representa pues, la rendición de los menceyes guanches a los conquistadores españoles en Los Realejos. Si les dijese que, al contrario de lo que nos dice la bibliografía y la historiografía oficial, de que la conquista de Tenerife finalizó oficialmente en mayo de 1496 en lo que hoy es el municipio de Los Realejos, he de decir que yo personalmente discrepo, y que donde finalizó realmente la conquista de Tenerife fue aquí, en Los Cristianos, el 29 de septiembre de 1496. Algunos de ustedes pensarán que me he vuelto loco y que, llevado por un amor desmedido hacia mi localidad de nacimiento, pues me dedico aquí a exponer una serie o a remover un poco las fechas de la conquista de Tenerife, pero no solo es una humilde opinión mía, que tampoco tendría ninguna importancia, sino que ya historiadores de la talla y del prestigio de Antonio Romeu de Armas en su libro La conquista de Tenerife, documentadamente así lo expone. Y es verdad, existe documentación que avala esa tesis de que el fin de la conquista se produjo aquí, en Los Cristianos, el día de San Miguel Arcángel, que fue el 29 de septiembre del año 1496. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Pues básicamente porque la documentación de la época refleja que, aunque el grueso de la población guanche posiblemente se rindiese en Los Realejos en mayo de 1496, hubo cientos, posiblemente miles de aborígenes que se resistieron o se apartaron, digamos, de la rendición de sus líderes políticos y continuaron pertrechados y escondidos en las zonas más recónditas de la isla, intentando un poco resistir la ya inexorable dominación castellana de la isla de Tenerife. Esos grupos de guanches pasaron, muchos del norte de la isla a través de las cañadas, a refugiarse en el sur, y en concreto esta batalla que dio lugar al fin de la conquista de Tenerife se produjo, como dije, el 29 de septiembre de 1496 en ese lugar que, no sé si algunos lo reconocen, es una fotografía aérea de la montaña de Guasa, de lo que se llama las mesas de Guasa, y que en la documentación de la época se denomina Los Mogotes. Bien, en el verano de 1496, cuando el conquistador de Tenerife, don Alonso Fernández de Lugo, se da cuenta de que existen todavía numerosos grupos de guanches dispuestos a plantar cara a la invasión, que están principalmente atrincherados en la zona de Icod de los Vinos y en el reino de Abona, es decir, donde ahora nos encontramos, manda a un conquistador que venía recién llegado de la reconquista de Granada a los moros, llamado Jorge Grimón, el cual se apodaba el Borgoñón porque era natural de lo que hoy sería el reino de Bélgica. Pues este señor, que se llamaba Jorge Grimón, tiene una grandísima importancia en la historia militar de las Islas Canarias, porque por primera vez en la historia de nuestras islas y de la conquista del archipiélago canario se utilizan armas de fuego, unas escopetas que se llaman espingarda en el lenguaje de la época. Fueron utilizadas por primera vez como tecnología punta en esa batalla de los Mogotes, a través del desembarco del conquistador Jorge Grimón y sus espingarderos, es decir, los soldados que portaban estas espingardas, que desembarcaron en la playa de Los Cristianos en el verano de 1496 y que dio origen al topónimo del pueblo en el que hoy nos encontramos, que evidentemente se llama así Los Cristianos, porque por ahí habían desembarcado los conquistadores cristianos
en el verano de 1496. Así lo relatan varios testigos presenciales de la época. Me gustaría, siquiera brevemente, relatarles. Aquí vemos grabados en los que se reflejan pues lo que eran los espingarderos. Estos son los soldados provistos de estas escopetas, armas de fuego, que por primera vez se utilizaron en Canarias en el desembarco de Jorge Grimón en los cristianos para acabar con la resistencia guanche posiblemente en la zona de las mesas de Guasa. Y como digo, no me lo invento yo, hay documentación de la época que así lo refleja y brevemente voy a citar algunos de estos documentos. Así, en el año 1506, es decir, solamente 10 años después de estos sucesos, como consecuencia de un pleito jurídico que no viene a cuento contar a qué se refería, varias personas declararon una serie de cuestiones relacionadas con el adelantado Alonso Fernández de Lugo, y uno de ellos se llamaba Alonso de Armas y declaró, insisto, en 1506, 10 años después de la conquista, que, cito textualmente, estando este testigo en las partes de Abona peleando con los isleños, acudió allí Jorge Grimón con 7 espingarderos, y con su venida se rindieron los de Abona, que estaban fuertes en los mogotes. Otro testigo de estos hechos se llamó Hernando de Trujillo, y testificó que Jorge Grimón, con 9, cito textualmente el documento, 9 espingarderos, fue a las partes de Abona, y luego se rindieron los isleños de aquella banda, y oyó decir a los que de allá vinieron que si no acudiera el dicho Jorge Grimón, que se volvían sin hacer nada, por la mucha hambre que padecían. Otro testigo, un tal Alonso de las Hijas, nos da incluso detalles más enriquecedores y atestigua que puede haber como 10 años que el dicho Jorge Grimón vino a esta isla, y luego que llegó a ella, el señor adelantado lo mandó ir a las partes de Abona, con los espingarderos, a donde fue, y oyó decir a los que de allá volvieron, que si no fuera por Jorge Grimón, que no volviera ninguno vivo, y que toda la tierra estaba ya ganada. Esto último es muy significativo, quiere decir que toda la isla de Tenerife estaba ya ganada, es decir, conquistada para la corona de Castilla. Aquí vemos una fotografía antigua de la Bahía de los Cristianos, de los años 30 o 40 posiblemente, con una parte de la montaña de Guasa al fondo, de las mesas de Guasa. Esto es una fotografía muy interesante de finales de los años 50, tomada desde el mar, como ustedes pueden apreciar, en la que se ve en primer término la montaña de Chayofita, al fondo la montaña de Guasa, y que es el mismo paisaje que los conquistadores españoles tuvieron que presenciar cuando desembarcaron por los cristianos hace ya más de 500 años. Bien, no sabemos por qué los guanches del sur de Tenerife dejan de apoyar a los conquistadores españoles y se enfrentan a los conquistadores en la última etapa de la conquista. Posiblemente se debió a que ya habían sido víctimas de algunos tipos de cautiverios, de injusticia por parte de los conquistadores, que les llevaron a cambiar de posición durante las guerras de la conquista, y así lo refleja la documentación de la época. Así, el adelantado don Alonso Fernández de Lugo, que es el conquistador de la isla de Tenerife, lo declaró en una actitud un poco cínica a la vista de 500 años después, en la que dice textualmente en un documento que estos guanches del sur de Tenerife, estando obligados a hacer todo lo que el dicho señor adelantado les mandase, y que no diesen favor ni se mezclasen en alguna manera con los que hacían guerra pública a los dichos cristianos, no solamente quebrantaron lo que él les mandó, más aún excedieron gravemente en favorecer como favorecieron a los otros guanches, dándoles consejo cómo harían guerra al dicho señor adelantado y a su gente que tenía en la dicha conquista. Como consecuencia de esto, los guanches del sur de Tenerife, a pesar de ser guanches de pases, como digo, sufrieron una serie de injusticias que, de no ser por lo dramática de la situación, que todos nos podemos imaginar con un poco de imaginación, pues serían hasta burdas las tretas que utilizaron los conquistadores para engañarles. Así, un testigo llamado Francisco de Albornoz, en el año 1497, declaró que, y cito textualmente el documento, al tiempo que se ganó esta isla, el adelantado hizo parecer ante sí hasta 200 guanches, entre hombres y mujeres y niños, los cuales eran del reino de Adeje y de los de Pases, y asimismo ayudaron a conquistar a los otros, es decir, a los otros guanches. En esta manera y con tal engaño, que como estaban escarmentados de lo pasado, pusieron en corral cerrado de piedra a un hombre que se dice Francisco de Sepúlveda, y cubriéndolo de ropa, dijeron que era el adelantado, y que los llamaba para que se vinieran a tornar cristianos, que estaba allí el obispo,
y desde que los tuvieron en el corral los cautivaron y los repartieron y embarcaron por cautivos.